Y es, parecería que estamos como cambiando un poquito el canal, pero la verdad es que a continuación nos acompaña Reinaldo Herrera, que es gerente del Centro Inclusivo de Reciclaje de Quiclos, que también ha Hola, colaborado hola. bastante con nosotros. Y qué mejor que él para hablar de la ley REP y cuáles son los objetivos, alcances de la ley y los roles de los distintos agentes, que es algo que está avanzando día a día y que la verdad es que presenta bastantes desafíos y oportunidades, pero como conversamos un poquito, bastante más desafíos en general. Así que adelante, Reinaldo, y muchas gracias también por acompañarnos. Gracias, Mijail. Entiendo que por honrar el tiempo voy a partir rapidito. Ya. Nada, mi nombre es Reinaldo, soy el gerente general del Centro Inclusivo de Reciclaje. Trabajamos en Santiago. Para términos de la ley somos una especie de IRAR, ¿cierto? Un centro de separación y segregación de residuos. Y básicamente nuestro valor diferenciador es que trabajamos con inclusión, ¿ya? La segregación lo hacemos con personas que tienen algún grado de discapacidad cognitiva, ¿ya? Y esto le entrega un valor agregado también al servicio, ¿ya? Trabajamos en Kiklos, ¿ya? Kiklos es una empresa que tiene como propósito movilizar a las personas en una vida de armonía junto con el entorno. La idea es siempre mejorar las relaciones, incluso las relaciones humanas, con integración, ¿cierto?, de el medio ambiente al quehacer. Es súper importante que nosotros nos dedicamos desde la educación ambiental hasta asesorías de sostenibilidad, estrategia, incluso administración, ¿cierto?, de todos los residuos de una empresa, ¿ya? Eh, un poco para ponerlo en contexto, voy a pasar rápido porque eh, para avanzar en este tema, básicamente Chile, si uno se compara con todos los países de la OCDE, esto es 2016 aproximadamente, no han vuelto a actualizar estas estadísticas, pero Chile está ahí, ya, al final, al lado de Turquía, donde en rojo está lo que va a relleno sanitario y en verde lo que se recicla. Por lo tanto, eh, esta esta problemática nos muestra el tiro que tenemos un desafío gigante en comparación a países como Alemania, Suiza, Bélgica, ¿cierto? Que tienen prácticamente tasas de vertederos nulas, pero tienen también alta incineración, ¿ya? En Chile, actualmente son cerca de 15 millones de toneladas de residuos las que llegan a rellenos sanitarios, con una tasa de valorización del 21%. Aquí es súper importante destacar que la tasa de valorización incluye la valorización energética y no solamente el reciclaje. El reciclaje es solo el 9,2 y el 11,8 es valorización energética. ¿Qué se valoriza energéticamente? Por ejemplo, los neumáticos, aceite, ¿ya? Cosas de ese estilo se valorizan energéticamente. ¿Ok? Entonces, eh, ¿cuánto de esto corresponde a domiciliario? Solo un 2%. ¿Ya? Ahora, Chile se enfrenta a este problema, se podría decir, de qué hacer con sus residuos. Entonces, nació eh, la idea de hacer la ley REP. Esta ley opera hace más o menos 15 años en Europa, con algunas diferencias, obviamente, pero es la misma ley que opera en Bélgica, Alemania, ¿cierto? Suiza, España, y se tomó ese modelo y se trajo, ¿ya? Y por eso en estos momentos tenemos una ley que está empezando y que busca como objetivo tiene el siguiente, ¿ya? Básicamente es la ley REP o de responsabilidad extendida al productor, tiene como objetivo disminuir la generación de residuos, fomentar su reutilización, reciclaje y otro tipo de valorización a través de la instauración de la responsabilidad extendida al productor, ¿ya? Instrumento de gestión de residuos, con el fin de proteger la salud de las personas y el medio ambiente. O sea, básicamente la ley busca generar una responsabilidad en quien es el productor del residuo, ¿ya? Eh,
Y no solamente busca fomentar el reciclaje, sino que también busca fomentar la valorización y la reutilización y disminución de los residuos, ¿ya? En general, cuando vamos avanzando en la ley, nos vamos dando cuenta que esta ley está muy enfocada en aumentar las tasas de reciclaje, ¿ok? Pero tiene pequeños guiños a disminuir y a reutilizar residuos, ¿ok? Eh, ¿Por qué cuál es el objetivo en realidad como de la ley? Pasar de la economía lineal, ¿cierto?, a la economía circular, fomentando la reutilización de recursos, es decir, el reciclaje, para evitar la extracción de materias primas que a veces no son necesarias, ¿ok? Entonces, busca que nosotros cambiemos la forma de ver lo que llamamos basura a transformarlo en algo que sería básicamente insumos para un nuevo proceso productivo. Lo aprovecho de enlazar también con los análisis de ciclo de vida de huella. Obviamente, al no extraer la materia prima, ¿cierto? El reciclaje disminuye la huella automáticamente de todos los productos que yo utilizo, ¿ok? Por lo tanto, si yo prefiero productos que tienen materia prima reciclada, por ejemplo, la huella es mucho menor la de ese producto, ¿ok? Ahora, eh, cuando comenzaron a plantearse esta ley, se dieron cuenta que tenían que elegir productos prioritarios. ¿Y qué son productos prioritarios? Básicamente es una elección de qué es lo que yo genero como residuo o como basura que puedo básicamente reciclar. ¿Ok? Entonces, se clasificaron en 7 categorías que están aquí. La primera, aparato eléctrico y electrónico, es un gran problema, ¿cierto? Sobre todo con el aumento del uso de computadores, tecnología y celulares, y por algo que todos sabemos que existe, que es la obsolescencia programada y que baja, ¿cierto?, la calidad de los artefactos eléctricos para que generar mayor rotación. Entonces, es un tema. ¿Qué hacer con con mi artículo eléctrico y electrónico en la casa? ¿Sí? Por otra parte, las pilas, los envases y embalaje, cartón, vidrio, ya que este es como el que le pega a mayor cantidad de empresas. Los diarios y revistas, que son considerados un producto prioritario, pero no están asociados a metas, porque los diarios y las revistas van en extinción, ¿cierto? No valía la pena generar decretos y toda la normativa legal en torno a los diarios y revistas si en verdad cada vez son menos, ¿ok? Y es muy probable que dentro de poco desaparezcan muchos de los diarios y revistas. Neumáticos, ¿ya? Un gran tema, y baterías y aceites lubricantes. Básicamente, las baterías, aceites lubricantes y neumáticos están asociados a los residuos que vienen, por ejemplo, de los autos, camiones y industria, ¿ya? Eh, entonces, estos productos prioritarios, la ley REP básicamente dice hay que juntarlos, el que los produce se tiene que hacer responsable de su correcta valorización. Y para hacerse responsable de su correcta valorización, creó una entidad nueva que no existía antes, que se llaman sistemas de gestión. Y existen dos tipos, individual y colectivo, ¿ya? La gran diferencia entre el individual y el colectivo es que el individual me permite recuperar solamente los residuos de mi marca, se podría decir, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Yo, como empresa, genero un sistema de gestión individual de mi propia empresa, básicamente una persona que se encargue de la gestión de los residuos y me encargo de recuperar los residuos que genero producto asociado a mis productos. Por ejemplo, si yo fuera una empresa eh, de bebidas, ¿ya? Puede ser ya una grande, por ejemplo, Coca-Cola. Yo, si elijo este sistema, yo tendría que ir a buscar solo los envases de Coca-Cola, ¿ya? No todos. Lo cual, en algunos casos se vuelve completamente inviable, pero en otros casos no tanto. Y vamos después ahí a entender un poco cuál es la figura. Y por otra parte, están los sistemas de gestión colectivo, que esto es como los Grand SIG, que que existen ya Simple, ciertos Giro, Nuevol y distintos de este tipo, y básicamente son este administrador de capital monetario, ¿ya? Donde los productores le pagan a este sistema de gestión
proporcional al producto prioritario puesto en el mercado. Entonces, si yo pongo 1 tonelada de cartón, pago por la tonelada de cartón. Pero si otro productor pone 10, va a pagar 10 veces lo que yo pago. ¿Ya? Por ejemplo, si yo elijo plástico altamente reciclable, como el plástico uno, el PET, las botellas de bebida, ¿cierto? Pago una tarifa, pero si pongo la misma cantidad, pero en vez de plástico uno es plástico 7, que es difícil de reciclar, que es una mezcla de todos los plásticos, también voy a pagar más porque es más difícil de reciclar. ¿Ok? Entonces, esa modulación de tarifa la genera el sistema de gestión y y la ley obliga a los productores a pertenecer a este sistema de gestión, ¿ya? Que administran el capital que le entregan los productores. O sea, las empresas le entregan plata al sistema de gestión y este lo administra. ¿Ok? ¿Y cómo lo hace? Básicamente a través de licitaciones. Este sistema de gestión contrata a gestores para ir a recuperar los residuos que se generen donde se generen. En envase y embalaje, obviamente es domiciliario, pero por ejemplo, si pensamos en neumáticos, estos sistemas de gestión deberían ir a los lubricantes o a donde uno cambia las llantas, a las vulcas, ¿cierto? A buscar los residuos. Entonces, este sistema de gestión básicamente financia la gestión a través del capital que le entregan las empresas producto. ¿Ok? Es una entidad sin fines de lucro. ¿Cuál es la ventaja? La gran ventaja es que si yo junto más de 20 empresas, puedo recuperar el envase y embalaje de cualquier tipo y cualquier marca. Entonces, a Coca-Cola no le va a convenir hacer un individual porque ir a buscar solo su botella no genera ninguna economía de escala. Pero sí le conviene estar en un sistema de gestión donde incluso las botellas de otra marca le van a servir para cumplir sus metas de recolección y valorización. ¿Ok? Y esas son las dos figuras. Los individuales sirven mucho eh, por ejemplo, círculos cerrados de logística. El ejemplo más claro son los neumáticos de minería. El camión que va a buscar los neumáticos de minería es el único camión que se puede traer los neumáticos de minería. Por lo tanto, en esos sistemas, los individuales son bastante costo eficientes. ¿Ya? Ahora, cada uno de estos productos prioritarios, ¿cierto? Los 7 que nombré, eléctrico, electrónico, envase, embalaje, etcétera, tienen que tener su propio decreto. El decreto es individual para cada producto prioritario y te explica dos cosas. Uno, cuánto es la cantidad de producto prioritario que hay y te dice cómo yo lo tengo que recuperar y cómo yo tengo que cumplir las metas. Básicamente me da el estándar para cada producto prioritario y cada decreto es distinto para cada producto prioritario. Tienen metas distintas, tienen sistemas de recolección distintas, tienen incluso metas regionales algunos, otros no tienen metas regionales. Entonces, cada decreto es un mundo en sí mismo, por lo tanto hay que entenderlo así. Hay dos decretos promulgados y que están andando. El primero es el de neumáticos, que básicamente, yo voy a hacer un resumen muy rápido, ya, porque obviamente en honor al tiempo hay que avanzar, pero básicamente genera metas graduales de 2023 hasta el 2030, divide bueno, deja súper claro que los productores no son solamente los que producen, y esto es súper importante para sobre todo las empresas que estén aquí, que no solamente importa el que produce, sino que el que importa. ¿Ya? Si yo importo neumáticos, y soy el representante de los neumáticos en Chile, tengo que declararlos, porque son míos. Y esto mismo ocurre para envase y embalaje. El importador se considera productor. ¿Ok? Y divide los neumáticos en dos categorías. A, básicamente menor a 57 pulgadas, y B, sobre 57 pulgadas. Si ustedes se ponen a pensar, esto es de domicilio, ¿cierto? Camionetas, autos, hasta incluso camiones y micros, y que se llaman OTR normalmente, ya los de tipo B, que son neumáticos gigantes, ya minería, maquinaria, sobre todo de la industria forestal, por ejemplo, de la construcción, ya son neumáticos mucho más grandes. Y separa esas dos categorías y cada una de esas categorías tiene metas por separado, ¿ok? Y se pueden cumplir por separado. Dice, aquí la ley separa mínimos de recolección con mínimos de valorización. Básicamente se dieron cuenta que la capacidad de la industria
para generar valorización era baja y que la inversión se iba a demorar un tiempo para aumentar la capacidad. Por lo tanto, pusieron, primero recolectemos, o sea, juntemos neumáticos los primeros años, partiendo de un 50% hasta llegar a un 90%, y de a poco exigimos valorización hasta llegar al 90% de la valorización, ¿ya? Parte en un 25% la valorización y la recolección parte en un 50%. Es decir, tengo que recolectar los primeros años mucho más de lo que voy a poder valorizar. Entonces se van a crear centros de acopio, etcétera. Crea una submeta para recauchaje, ¿ya? Reciclaje y recauchaje de neumáticos. Eh, el recauchaje alarga la vida útil del neumático. Entonces, básicamente, esto es como reutilización. Entonces, fomenta la reutilización de los neumáticos. Y están excluidos los neumáticos macizos y de bicicleta. Hay dos sistemas de gestión colectivos, ¿ya? Es decir, que se encargan de recolectar normalmente tipo B, tipo A, perdón, los que son más chicos, ¿ya? Entonces, uno es Nuevol y el otro es Valoramax, ¿ok? Estos están enfocados en neumáticos. Por otro lado, avanzo rápido, paso a los envases y embalaje. Los envases y embalaje son, los sistemas de gestión tienen que estar sobre 20 agrupaciones y dividieron a los envases y embalaje en las categorías que están acá: plásticos, papel y cartón, envase de cartón para bebida, o tetra, ¿cierto? Tetra Pak, vidrio y metales. Si hay un residuo que es multimaterial, si el 85% es de ese material, se considera de ese material. Si es menos, es un multicapa y ahí es otro cuento, es mitad y mitad. ¿Ok? Tres Y minutitos, se establece, Reinaldo. perdón, Tres ¿sí? minutitos. 3 minutitos. Sí. Chuta, ya. Ah, Ya, se generaron las metas domiciliarias, están acá, que esto es básicamente recolección casa a casa, y están las metas no domiciliarias, que esto es industrial, lo que yo genero en mi patio trasero, también lo tengo que reciclar. Súper importante, fíjense, el cartón en no domiciliar es un 48% y el cartón en domiciliario es un 5%. Las metas de no domiciliario son mucho más altas porque ya se gestiona mucho de ese material, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si yo no cumplo? Me arriesgo a tener multas hasta de 576 millones de pesos, ¿ya? Esta ley entró en vigencia el 16 de septiembre de 2023, ya andando a todo dar. Y este año está en marcha blanca, pero seguramente a partir de 2025 podrían empezar a usar. ¿Ok? Voy a pasar bien rápido los diagramas red, pero básicamente es para explicar un poco cómo funciona esto. Yo tengo un productor, el productor tiene dos obligaciones. Uno es pagarle al sistema de gestión y declarar y decirle cuántos productos prioritarios pone. Y además, estos productos que tiene los pone en la venta. Voy a hacer un ejemplo súper simple en un supermercado. ¿Ok? El supermercado pone a la venta, ¿cierto?, estos productos, pero tiene una obligación. No es el productor, porque el productor es el que, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, tengo arroz, el arroz Miraflores o Tucapel, ese es el productor. El supermercado no es el productor necesariamente, pero al tener residuos en su patio trasero, tiene la obligación de gestionarlos correctamente. Es decir, no puede botar residuos reciclables a la basura. ¿Ok? Básicamente eso dice la ley. Gestiónelo correctamente. Está obligado. Y además, hay casos importantes, por ejemplo, si soy un supermercado y tengo productos de la marca del supermercado, estos le pertenecen al supermercado, ¿ya? Entonces el supermercado podría llegar a ser productor si tiene productos de marca propia, ¿ok? Ahora, aquí tenemos las dos líneas de generación de residuos, domiciliar y no domiciliar, ¿ok? En el supermercado se generan los dos no domiciliar, todos los pallets, film, cartón, etcétera. Y en la casa, todos los envases primarios, ¿cierto? Los que están pegados al producto, se generan ahí, y las bolsitas que yo me lleve. Entonces, ¿qué hace el sistema de gestión? El sistema de gestión, uno, genera un mercado de reciclaje donde puede pagar a distintos gestores, que son estos camioncitos, para que vayan a buscar los residuos. Pero hay algo súper importante que dice la ley. El que financia la recolección en mis patios traseros es el comercializador industrial o el supermercado. ¿Ok? Entonces, si yo tengo una bodega, por ejemplo, y esta genera residuos, el que está obligado a financiar esa gestión de residuos es la empresa, no el sistema de gestión.
Lo que sí puede hacer el sistema de gestión es ir y pedirle a la empresa que lo declare a su nombre, etcétera, ¿ya? Pero quien está a cargo de financiar la logística de gestión de esos residuos no domiciliarios es la empresa, es decir, el supermercado en este caso. Lo domiciliar es completamente financiado por el sistema de gestión, ¿ok? Por lo tanto, los camiones que van casa por casa recolectando nuestros residuos, los puntos verdes, los centros de acopio asociados a los domiciliarios, es responsabilidad del sistema de gestión generar el mercado y financiar, ¿ok? Ahí está un poco lo que debe financiar. Eso sí, el sistema de gestión sí financia plataformas de monitoreo en torno a lo que se recicla de forma no domiciliaria. O sea, lado industrial, hay plataformas de monitoreo que son financiadas por el sistema de gestión. ¿Ok? Oportunidades. Primero, aquí hay una oportunidad grande para el municipio que puede hacer dos cosas. Uno, tiene que hacerse cargo, el desafío es que se tiene que hacer cargo de sus residuos reciclables, porque por ordenanza, ¿cierto? Por ley, ellos son dueños de los residuos que se producen en la comuna, se podría decir, ¿ya? Ahora, tiene dos oportunidades muy grandes. Una es, tiene una fuente de financiamiento no estatal para hacerse cargo de estos residuos, que es el sistema de gestión. El sistema de gestión le financia la operación, básicamente. ¿Ok? Y por otra parte, si es que quiere, porque podría tercerizarlo completamente, contratar gestores o que Resimple lo haga directamente o que Giro lo haga, ¿cierto? El sistema de gestión, puede generar una capacidad interna para poder gestionar estos residuos. ¿Ya? Hay algunos municipios, como por ejemplo La Pintana, que generaron una capacidad de tener sus propios camiones para poder hacer esta gestión. ¿Ok? Y es financiada por el sistema de gestión. Hay otro desafío grande en un actor que es relevante, que es el reciclador base, ¿ya? Los recicladores bases tienen como desafío, primero, inscribirse en el sistema de emisiones y transferencias, ¿cierto? El RETSE, a través de ventanilla única, y esto implica sí o sí una formalización de su trabajo. Ya tienen que sacar un certificado de recicladores base. Entonces, obliga al reciclador base, que es la típica persona, ¿cierto?, que va a recolectar en un triciclo o un camión, a formalizarse. Pero tiene muchas oportunidades al momento de formalizarse. Primero, puede hacer contrato directo con sistema de gestión. Es la única entidad que puede hacer tratos directos. Todos los demás tienen que licitar. Sí. Otra cosa importante, obliga a las empresas que están relacionadas a los residuos a que el 50% de las personas sean recicladores base. Entonces le abre un mercado de contratación laboral. ¿Ya? Y segundo, genera nuevos nichos de trabajo. ¿Ya? Por otra parte, hay un rol importante que cumplen las empresas, ya sea como productor o generadores industriales. Primero, tienen que declarar todos los productos prioritarios que ponen en el mercado y además tienen que hacerse cargo de la correcta gestión de sus residuos, ¿ya? De todos sus residuos asociados a los productos que ponen en el mercado, ¿ok? Entonces, esto es un desafío súper grande porque se tienen que hacer cargo de lo que llega al domicilio como de lo que se genera en el patio trasero de mi industria. Ahora, aquí también hay oportunidades muy importantes de integración con la economía circular. ¿Ya? El mismo cálculo de huella, análisis de ciclo de vida, me obliga a integrar, ¿cierto? El pensamiento de economía circular a mis modelos de negocio. ¿Ya? Entonces, es una oportunidad porque veo eficiencias donde antes no existían. Me permite optimizar procesos y bajar costos. Por ejemplo, reutilizar las cajas, porque ahora me van a cobrar por las cajas que pongo en el mercado, entonces reutilizo más las cajas. Veo qué cosas de mi envase y embalaje están de más, ¿ya? ¿Cuáles puedo eliminar, por ejemplo? Y todos esos desafíos asociados a la economía circular generan tanto externalidades positivas económicas, ¿cierto? Como externalidades positivas medioambientales. ¿Ok? Para terminar, contarles que hay tres sistemas de gestión andando. Uno es Giro, el otro es ProRep y el otro es Resimple. El más grande de todo es Resimple, Giro y luego ProRep. ProRep se hace cargo solamente de lo no domiciliario, es decir, de lo industrial. En cambio, los otros dos están en domiciliario y el no domiciliario. Gracias. Buenísima, Reinaldo. Muchas gracias. Tengo también un par de minutitos porque a mí ya llevas contando, o sea,
hablando de tu presentación, iba respondiendo a algunas de las preguntas que surgieron, así que por eso también Perfecto. dejamos espacio. Pero queda Ya. una que es fundamental y que a nosotros, de hecho, desde la plataforma Nutria Secular nos suelen preguntar esto, y es, ¿quiénes son los responsables de mantener estos datos en los sistemas de declaración de residuos? ¿La empresa, el gestor de residuos, ambos? ¿Cómo A funciona ver, el gestor de datos? mira, primero, esto es una cadena de trazabilidad, ¿ya? Te voy a dar el ejemplo desde mi operación. Yo soy una empresa que tiene camiones y va a buscar residuos a las distintas empresas, ¿ok? Por lo tanto, hay dos cosas que hay que hacer. Yo, como empresa gestora, declaro, ¿sí? Declaro, eh, pero no declaro de la misma forma que declara la empresa que produce el residuo. A la que voy a buscar el residuo, ¿cierto? La empresa que genera el residuo y yo lo voy a buscar. Esa empresa tiene que declarar en Sinader, ¿sí? En la plataforma de residuos, tendría que declarar cuánto se retiró y cuánto y cuándo lo fueron a buscar y quién lo fue a buscar, ¿ok? Ahora, normalmente esta información se la entrega al gestor. Nosotros se la entregamos en el formato indicado para que ellos declaren, pero el encargado de declarar esa parte es la empresa. La siguiente parte, que es, por ejemplo, cuando yo llevo mis residuos al valorizador, ¿ya? Yo junto, porque yo voy a buscar, por ejemplo, no sé, 20 empresas en una ruta, llegan todas esas a mi centro de segregación, se segrega y después yo junto, y cuando ya tengo, no sé, una tonelada, voy a vender, ¿cierto? Entonces, cuando yo voy a vender, lo que hago es declarar todo lo que fui a vender al valorizador que fui a vender. ¿Ya? Entonces, después lo que va a pasar es que todos los retiros que se hicieron a mi nombre deberían calzar con todo, por ejemplo, todo el cartón que se hizo a mi nombre y que retiré, debería calzar con todo el cartón que yo estoy declarando en la plataforma que llevé a valorizar. ¿Ya? Entonces, básicamente son dos declaraciones distintas. Ambos tienen que estar inscritos en la plataforma, pero tienen que declarar los dos. En nuestro caso, nosotros tenemos un servicio de administración de residuos en el cual nosotros le entregamos la información y nos juntamos, porque estas declaraciones se hacen mensuales, nos juntamos una vez al mes, 15 minutos y subimos la información juntos con el cliente para que estén al día. Son, bueno, incluso después de, toma 5 minutos subir la información si es que está bien tabulada, ¿ya? Muy rápido. Entonces, nos juntamos, entregamos la información y la subimos. Después nosotros hacemos lo mismo, pero como empresa. ¿Ya? Entonces, es importante entender que, y eso es para envases y embalaje, para residuos peligrosos es mucho más, ¿cómo se llama? Es mucho más al dedillo la declaración. O sea, para poder declarar, tengo que aceptar la declaración del otro, es una cadena mucho más estricta, ¿ya? Pero en el caso de los residuos reciclables, así. Ambos tienen la obligación de declarar y ambos tienen, y es muy importante que los gestores que usen y que utilicen y que ustedes estén trabajando tengan todas sus inscripciones al día, es decir, estén en Sinader, tengan el ID de ventanilla única, estén también asociados a gestores de ley REP, ¿ya? Eh, eso. Bueno, y para ponerle otro pelo a la sopa, hay otra declaración en paralelo que cuando ustedes pertenezcan a un sistema de gestión, también tienen que hacer. Y ahí tienen que subir la factura de la empresa que les retiró, etcétera. Es también para asegurar la trazabilidad, pero es una declaración paralela que también nosotros los apoyamos y los ayudamos en ese sentido, como empresa cuando prestamos el servicio. Eso, Mijail, no sé si hay otra duda. Alicia, sí, hay dos o tres más, pero en función del tiempo, para al menos del espacio también a José Tomás que alcance a presentar y Perfecto. a Javiera del programa Desafío Santiago Circular, vamos a cerrar acá y algunas preguntas las podemos responder al final y o dejarlas ya para responderlas vía correo aquí, a quienes las están preguntando. Hay bastantes Perfecto, no preguntas hay muy problema. interesantes y son bien particulares de acuerdo a cada industria, entonces posiblemente una respuesta más detallada en ese caso podría servir. ¿Eh? Ya. Así Voy que a te ir. pasaste, Reinaldo.
Gracias Muchas a ustedes, gracias. que estén bien. Así que si te quedas un ratito, tal Chao. vez al final podemos dejar otra instancia de Perfecto. respuesta. Voy a estar Así ahí. que atento. Ya, pues, genial. Chao. Te pasaste.